Mis hijas me abandonaron por un simple labubu, pero la vida les cobró caro, las vi arrepentidas, mendigando en la calle. Todavía me acuerdo de esa tarde como si fuera ayer, con una nitidez que duele y al mismo tiempo me da una extraña satisfacción. Mis propias hijas, Sofía y Clara, mis niñas, las que saqué adelante yo sola, me miraron a los ojos y me dijeron que preferían no volver a verme. ¿La razón? Un hombre. Ricardo. Para mí, el amor de mi vida, la luz que no sabía que necesitaba. Para ellas, un simple labubu, un estorbo, alguien que no valía ni el polvo de mis zapatos. Yo no daba crédito. Me quedé helada. En ese momento, pensé que el corazón se me partiría en 1000 pedazos. ¿Cómo podían ser tan crueles? Pero bueno, vamos a poner las cosas en contexto, porque esto no fue de un día para otro, no crean. Esto venía de lejos, de muchos años de una dinámica que yo, ilusa de mí, permití que se instalara en casa. Yo enviudé muy joven, cuando mis hijas eran apenas unas niñas. Sofía tenía 10 y Clara, 7. Imagínense, una viuda con 2 crías, sin mucho apoyo, con la moral por los suelos y un futuro incierto. Me tocó remangarme, trabajar el doble, el triple, y hacer malabares para que a mis hijas no les faltara de nada. Y no hablo solo de pan en la mesa, hablo de caprichos, de las mejores ropas, de clases extra, de que tuvieran todo lo que sus amigas tenían. Me esforcé, me partí el lomo, ¿saben? Mi vida giraba en torno a ellas. Me olvidé de mí, de mis sueños, de la idea de rehacer mi vida. Ellas eran mi todo, mi motor, mi única razón de ser. Y sí, es cierto que quizás las malcrié un poco, les di demasiado, les enseñé que el mundo giraba alrededor de sus deseos. Pero lo hice con amor, con la mejor de las intenciones. ¡Qué ingenua fui! Con el tiempo, Sofía y Clara se convirtieron en mujeres preciosas, inteligentes, sí, pero con una soberbia y un ego que no les cabía en el pecho. Creían que por ser mis hijas, las hijas de la esforzada viuda que lo había dado todo, tenían derecho a todo. A un trato especial, a la admiración, a una vida sin sacrificios. Yo veía cómo se volvían más exigentes, más despectivas con la gente que consideraban inferior, y más egocéntricas. Intenté corregirlas, claro, pero para entonces ya era tarde. Mis palabras se las llevaba el viento. Yo era la pobre mamá que no entendía las cosas del mundo moderno. Y luego, apareció Ricardo. ¡Ay, Ricardo! Era carpintero, un hombre sencillo, trabajador, con las manos curtidas por el oficio y una sonrisa que me devolvió el alma al cuerpo. Lo conocí en una feria de artesanía local. Yo estaba buscando un mueble pequeño para el salón y él me atendió con una amabilidad y una mirada tan honesta que me desarmó. Hablamos durante horas, sin darnos cuenta. Era divorciado, con un hijo ya mayor y su vida hecha. No tenía grandes lujos, pero tenía una paz, una tranquilidad, una bondad que yo no había sentido en años. Empezamos a salir, despacio, con esa ilusión de adolescente que pensé que había perdido para siempre. Me hacía reír, me escuchaba, me hacía sentir valiosa de nuevo. Por primera vez en décadas, mi vida no giraba solo en torno a mis hijas, sino también a mí, a mis sentimientos, a mi felicidad. Claro, yo, ilusa de mí, pensé que mis hijas se alegrarían. Error. Cuando les conté que estaba saliendo con alguien, la reacción fue fría. Mamá, ¿en serio? ¿A tu edad? ¿Y quién es?, me preguntó Sofía, con ese tono de superioridad que la caracterizaba. Clara, por su parte, hizo una mueca de asco. Les hablé de Ricardo, de su trabajo, de su buena gente. Y ahí fue cuando empezó el desastre. ¿Un carpintero, mamá? Un don nadie, soltó Sofía, levantando una ceja. Pero, no tiene un título, una empresa, algo de prestigio, añadió Clara, como si la felicidad se midiera en el saldo bancario. Intenté explicarles que el dinero no lo era todo, que Ricardo era un hombre honesto, trabajador, que me hacía feliz. Pero ellas ya se habían hecho una idea. Para ellas, Ricardo era un labubu, un adjetivo despectivo que habían inventado para cualquiera que no encajara en sus cánones de persona exitosa o digno de estar en nuestra familia. Las primeras semanas fueron un infierno. Cada vez que Ricardo venía a casa, ellas encontraban la manera de hacerlo sentir incómodo. Comentarios velados sobre su ropa, sobre su coche, sobre lo poco que entendía de arte moderno o la falta de visión para los negocios. Si yo intentaba defenderlo,
me acusaban de estar cegada, de haber perdido el juicio. Mamá, es que no queremos que te hagan daño, que te usen, decía Sofía con voz melosa, pero sus ojos decían otra cosa. No queremos que un tipo sin dinero se meta en nuestra herencia, o en tu vida. Sabían perfectamente que yo, aunque vivía cómodamente, no era rica, y que todo lo que tenía, al final, sería para ellas. Ricardo no tenía ni una onza de interés en mi dinero, jamás. Él solo quería mi compañía. La cosa fue escalando. Pasaron de los comentarios a los ultimátums. O él o nosotras, mamá, me dijo Clara una tarde, con la cara enrojecida de rabia. Piensa bien lo que haces, porque te vas a arrepentir. No vamos a tolerar que un tipo así se siente a nuestra mesa. No es de nuestra categoría. ¿Mi categoría? ¿Qué categoría ni qué 8 cuartos? Yo las miraba y no las reconocía. ¿Dónde estaban mis niñas? ¿Dónde la gente sencilla y cariñosa que había criado? En ese momento pensé que las había perdido mucho antes, que el dinero y el estatus social las habían corrompido hasta la médula. Intenté razonar con ellas 1 y 1000 veces. Les rogué, les supliqué, les expliqué que Ricardo me hacía feliz, que por primera vez en mucho tiempo me sentía plena. Les recordé todos los sacrificios que había hecho por ellas, y como lo mínimo que podían hacer era respetar mis decisiones y mi felicidad. Pero mis palabras rebotaban en un muro de mármol. Ellas creían tener la razón absoluta. Eran el centro del universo, y mi felicidad no importaba si no se ajustaba a sus estrechas expectativas. El día que me abandonaron fue el peor de mi vida. Me citaron en un café, un lugar neutral, decían. Se sentaron frente a mí, con esa frialdad que ya me era familiar. Sofía, con su mirada de hielo, y Clara, con esa pose de víctima que usaba para manipular. Mamá, hemos tomado una decisión. Si vas a seguir con ese hombre, nosotras nos apartamos. No podemos seguir así. Nos hace daño verte con él. Nos avergüenza. Me sentí como si me golpearan en el estómago. ¿Avergonzaros? ¿De qué? ¿De que vuestra madre sea feliz? ¿De que encuentre a alguien que la valore?, les grité, con la voz quebrada. Pero ellas ya habían cortado lazos. Entiéndelo, mamá. Ya no puedes contar con nosotras. Haz tu vida con tú, la bubu. Pero sin nosotras. Y así, sin más, se levantaron, pagaron sus cafés, y se marcharon. Ni una lágrima, ni un abrazo. Nada. Me dejaron allí, sola, con el alma rota y el corazón sangrando. El mundo se me vino encima. Los días que siguieron fueron un torbellino de dolor y rabia. Lloré hasta secarme, hasta que no me quedaron más lágrimas. Ricardo fue mi roca. Me abrazó, me consoló, me dio el espacio que necesitaba, pero sin dejarme caer. Él, el abugo que mis hijas despreciaban, fue el único que estuvo a mi lado. Poco a poco, con su ayuda, empecé a sanar. Decidí que, si ellas habían elegido apartarme de sus vidas, yo también tenía que seguir adelante. Mi casa, antes llena de sus cosas, de sus fotos, de su presencia constante, se vació de golpe. Quité sus fotografías, guardé sus recuerdos en cajas. No era fácil, cada rincón me recordaba a ellas, a la familia que había perdido. Pero Ricardo me dio la fuerza para llenar esos vacíos con una nueva vida. Nos fuimos a vivir a una casita pequeña, en un pueblo costero, lejos de la ciudad y de los chismorreos. Ricardo continuó con su carpintería, y yo abrí una pequeña tienda de artículos hechos a mano. Vivíamos con lo justo, sí, pero éramos felices. Teníamos nuestra rutina, nuestras risas, nuestras charlas al atardecer en el porche. Mis hijas, para mí, se convirtieron en un recuerdo lejano, una herida que cicatrizó, dejando una punzada ocasional, pero no constante. Mis amigos de toda la vida me apoyaron, aunque algunos, los más superficiales, se distanciaron, influenciados por los chismes que mis hijas esparcían sobre mí. La pobre Elena, se volvió loca y dejó todo por un don nadie. Pero a mí ya no me importaba. Tenía a Ricardo, y eso era más que suficiente. Los años pasaron. Sofía y Clara se habían labrado sus carreras, eso sí. Una de ellas, Sofía, se casó con un hombre de dinero, un empresario, pensó que había tocado el cielo. Clara, por su parte, se metió en el mundo de las inversiones, siempre buscando la forma de multiplicar sus bienes. Yo sabía cosas de ellas por terceros,
por algún familiar lejano que de vez en cuando me daba alguna noticia, siempre velada, siempre con un tono de ay, qué pena que ya no te hablen. Pero yo me mantenía al margen. Había aprendido mi lección, mi paz no tenía precio. Y la vida, amigos, la vida es una caja de sorpresas. O, mejor dicho, es un espejo. Y a veces, devuelve lo que uno ha dado, multiplicado. Hace un par de años, Ricardo y yo estábamos de visita en la capital por un asunto de mi tienda. Había una feria de artesanía más grande y queríamos ver nuevas tendencias, comprar materiales. Estábamos paseando por una de esas calles peatonales llenas de tiendas de lujo, observando el bullicio de la gente. De repente, Ricardo me apretó la mano y me señaló hacia un lateral, donde había un pequeño grupo de personas sin hogar, sentadas en el suelo, con carteles y pidiendo algo de limosna. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. Pero sí, era ella. Sofía. Mi Sofía. Estaba sentada en el suelo, con el pelo sucio, la ropa raída y la mirada perdida. Tenía un cartón en las manos que decía algo, pero no pude leerlo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me acerqué un poco más, como un autómata, sin poder creer lo que veían mis ojos. Y entonces, la vi a su lado. Clara. También demacrada, con los ojos hundidos, mendigando en la calle. Mis hijas. Mis preciosas, soberbias y arrogantes hijas, pidiendo limosna. Mi mente empezó a ir a 1000 por hora. ¿Qué les había pasado? ¿Cómo era posible? Los recuerdos de cómo me habían abandonado, de su desprecio por Ricardo, de su obsesión por el dinero y el estatus, me golpearon como un tren. Las miré. No me vieron a mí, estaban absortas en su miseria. Parecían rotas, vacías. Su orgullo, su altivez, todo lo que las definía, se había esfumado. Solo quedaba la sombra de lo que fueron. Suspiraban, se frotaban las manos, con un frío que no era solo del ambiente, sino del alma. Yo no sabía qué hacer, qué pensar. Sentía una mezcla de emociones tan contradictoria que me abrumaba. ¿Rabia? Sí, algo de rabia por todo el daño que me hicieron. ¿Tristeza? Mucha tristeza por ver a mis propias hijas en esa situación. ¿Venganza? No, no era venganza. Era una justicia poética que me dejaba helada. La vida les había cobrado caro, tal como el título de esta historia lo dice. Y de la manera más cruel. Ricardo me tomó del brazo, sintiendo mi temblor. Me miró con esa ternura suya. Elena, ¿estás bien?, me preguntó. Apenas pude asentir. Me quedé allí, observándolas un momento más. Y entonces, Clara levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Al principio, una mirada vacía. Luego, un brillo de reconocimiento. Un shock. Su boca se entreabrió, como si quisiera decir algo, pero no salía ni una palabra. Sofía, al darse cuenta de que Clara se había quedado muda, siguió su mirada y también me vio. La expresión en sus rostros fue de terror, de vergüenza absoluta. Bajaron la mirada de inmediato, como si desearan desaparecer de la faz de la tierra. Había arrepentimiento en esa bajada de cabeza, en ese encogimiento de hombros. En ese momento, no eran las mujeres altivas que me despreciaron. Eran dos almas rotas, humilladas por la vida, por sus propias decisiones. Y yo, que las había criado, que les había dado todo, estaba allí, con mi Ricardo, con mi vida sencilla y plena, y ellas, con nada. No hice nada. No me acerqué. No les di una moneda. No las humillé. No necesité hacerlo. La vida ya lo había hecho por mí. Ricardo me alejó suavemente. Caminamos un rato en silencio, yo con el corazón desbocado. Lo siento mucho, mi amor, me dijo Ricardo, apretando mi mano. No te lo merecías. Y es que no me lo merecía. Pero lo que ellas se habían ganado a pulso, eso sí que lo estaban pagando. Después, me enteré por los chismes que Sofía perdió todo cuando su marido la abandonó por una más joven y se llevó hasta el último céntimo, dejándola en la calle y sin nada porque ella nunca había querido trabajar de verdad. Solo vivir de él. Y Clara, la inversionista, había caído en una estafa piramidal gigantesca, perdiendo hasta la casa que le había heredado de su padre. Nadie las ayudó porque nadie las quería, porque se habían ganado la antipatía de todos con su arrogancia y su desprecio.
Se quedaron solas, como me dejaron a mí. Desde ese día, a veces pienso en ellas. No con rencor, sino con una profunda melancolía. Me duele, claro que me duele, ver a mis hijas así. Pero también me doy cuenta de que la vida tiene sus propias reglas. Que la soberbia y la ingratitud, al final, siempre te pasan factura. Yo elegí la felicidad sencilla, el amor verdadero. Ellas eligieron el dinero y la superficialidad. Y cada una tuvo lo que cosechó. Ricardo y yo seguimos juntos, felices, valorando cada instante. Y yo, al final, salí adelante. Mejor que nunca. Libre de esa carga que me oprimía, con la lección aprendida. Y la vida me demostró que mi simple Labubu valía infinitamente más que todo el oro del mundo.